Ya, hoy día vamos a hablar sobre los lípidos y grasas para pues el curso de biología sexto de primaria. Ya vamos a hablar sobre las grasas, lípidos o aceites que le llaman, ¿no? Que todos los días usamos estos productos, chicos. Se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profesor, se ve bien. Sí, pero Ya, entonces hoy día vamos a hablar sobre los lípidos, grasas y aceites. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son las diferencias, qué cosas son, ¿no? Y lo este tema va a importante estar fácil, ¿no, profesor? ¿cómo? El tema de hoy va a ser fácil. Sí, es fácil. Ya, vamos a ver las diferencias entre grasas y aceites. Ya, qué cosas son las grasas sólidas o sebos, qué son las grasas líquidas o aceites, cuál es su composición química, a qué se le llama grasas trans, a qué se le llama grasas saturadas o insaturadas. Primero recordamos, jóvenes, que las grasas, también llamadas lípidos, son un tipo de moléculas orgánicas, ¿no? Recordemos que la materia viva está formada por moléculas inorgánicas y por moléculas orgánicas, ¿no? De las moléculas inorgánicas tenemos el agua, los gases y las sales minerales. Y dentro de las orgánicas tenemos las proteínas, los lípidos, los carbohidratos y los ácidos nucleicos. Justamente esto es lo que vamos a ver ahora, los lípidos. Ahí están. A ver qué alimentos reconocemos ahí en esa figura. A ver. ¿Mm? ¿Sí? ¿Los lípidos? Claro, pero Comida chatarra. Ah, la comida chatarra, ¿no? Claro, tenemos hamburguesa, ¿no? Profe, ya me antojó. Ah, Se pasó. Se ah, Ya me... pasó. papas fritas, ¿no? Hamburguesa. Claro, esta clase también nos va a servir para entender que las grasas no se deben comer en exceso, ¿no? Y determinado tipo de grasa. Hay grasas que hacen daño y hay grasas que son beneficiosas para nuestra salud. ¿Ya? Entonces eso nos va a servir, también nos va a servir para entender que las grasas también son necesarias, pero no en exceso, ¿no? A ver. A ver. Ya, jóvenes. Miren, cuando la temperatura, por ejemplo, ahora que ya estamos entrando en el otoño, ya el calor ya ha disminuido, entonces las personas comienzan a comer más alimentos con grasas, ¿no? ¿A qué se deberá eso? Al estrés, ¿Ah? profesor. No, al estrés no. Mira, se debe porque las grasas, Energizantes, creo.
Claro, las grasas almacenan gran cantidad de energía. Entonces, son las moléculas energéticas por excelencia, ¿no? Almacenan mayor cantidad de energía que las proteínas, inclusive mayor cantidad de energía que los azúcares o carbohidratos. Ya, o sea, almacenan gran cantidad de calor, ¿no? Entonces, por eso que en la comida también es necesario un poco de grasa, ¿no? Sobre todo en la época de invierno, donde hay frío, nos protege contra el frío, ¿no? Entonces, miren, las grasas, tomen apunte ahí, son compuestos orgánicos formados principalmente por tres elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Y resultan de la unión de una molécula de alcohol con un ácido graso. O sea, alcohol y ácido graso, ¿no? Por eso ahí dice, ver, en épocas donde la temperatura es baja, es decir, hace mucho frío, las personas tienden a comer hamburguesas, ¿no? O sea, alimentos que contengan bastante grasa, ¿no? Frituras, chocolates, nueces. ¿Por qué? Porque necesitan aumentar el calor de su cuerpo para protegerse contra el frío, ¿no? Miren, estas grasas existen bajo la forma líquida, como lo encontramos en las plantas, ¿no? Por decir, la nuez, la almendra, el coco, la aceituna, ¿no? El aceite de oliva, que se obtiene de la aceituna, esos son aceites, grasas de origen vegetal, de plantas. Entonces, estas grasas cuando están en estado líquido, a temperatura ambiente, se les llama aceites. Entonces, a las grasas vegetales se les llama aceites, ¿no? En cambio, a las grasas animales se les llama sebo, que viene a ser la grasa sólida. Entonces, cuando una persona está gordita, dice, esa persona tiene mucho sebo. O sea, tiene bastante tejido adiposo. ¿Ya? Por ejemplo, acá miren estos osos. ¿Ve? Estos osos, por ejemplo, debajo de su piel, tienen una gruesa capa de triglicéridos, ¿no? ¿Ya? Y que forman el tejido adiposo, y eso les permite, pues, protegerse contra el frío, ¿no? Es como si tuvieran ahí su abrigo incorporado, ¿no? Entonces es una gruesa capa de grasa, de triglicéridos, que los protege contra el frío, ¿no? Pero los aceites son de origen vegetal, ¿no? Y son líquidos, ¿no? El maní, por ejemplo, también contiene su aceite llamado omega 3, que es un aceite insaturado, es bueno para la salud, ¿no? Por eso dice, hay lípidos que están debajo de la piel y zonas de tu cuerpo inimaginables, ¿no? O sea, todos aquellos que están debajo de la piel, ¿ya? Son grasas neutras, apunten, ¿eh? Grasas neutras o simples, ¿no? Por ejemplo, dentro de las grasas neutras o simples tenemos la grasa subcutánea, ¿no? O sea, aquella que está debajo de la piel, el tejido adiposo, los triglicéridos, ¿no? También lo tenemos en los aceites vegetales, aceite de maní, aceite de maíz, ¿no? Esos son, sobre todo el aceite de aceituna, ¿no? El aceite de oliva. Esos son aceites buenos. Como les decía, ¿no? Los lípidos o grasas, ¿no? Son biomoléculas ternarias. ¿Por qué se llaman ternarias? Porque están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Eso no significa que sean los únicos elementos que las forman. A veces suelen tener nitrógeno, suelen tener fósforo, ¿no?
pero es en algunos casos especiales, en algunos tipos de grasas, ¿no? Pero las grasas simples son neutras, solamente tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, formando pues alcohol y ácidos grasos, ¿no? A ver, ¿cuáles son las propiedades de las grasas o lípidos? Ya, son insolubles en agua. ¿Eso qué significa? Que no se pueden disolver en agua. Ya, por eso que el aceite, por ejemplo, no se mezcla con el agua, ¿no? Pero sí se pueden disolver en compuestos orgánicos como el alcohol, el éter, el cloroformo, el benceno, etcétera, ¿no? Ya, ahí sí se pueden disolver, pero en el agua no. Esa es una de las características de los aceites, ¿no? De las grasas. A ver, ¿por qué son importantes las grasas? Miren, ya, tienen importancia estructural, tienen importancia como reserva y tienen como importancia como aislante térmico. Vamos a comentar. Por ejemplo, tiene importancia estructural ya porque forma, como su mismo nombre lo dice, estructuras, por ejemplo, de la célula, ¿no? Estructuras orgánicas. Por ejemplo, forma la doble capa de lípidos de la membrana celular. Miren acá. Entonces, esta doble capa de lípidos ya está formada pues por moléculas llamadas... Es llamada doble capa de fosfolípidos, ¿no? Miren acá, estas moléculas de acá, ya, esas moléculas son... a ver. Ya, a ver. Se ve bien, ¿no? Sí, profesor, se ve. Ya, entonces forman la doble capa de fosfolípidos, ¿no? Acá vemos la doble capa de fosfolípidos de la membrana celular y ahí están pues metidas las moléculas de proteínas, ¿no? Están las glucoproteínas, ya, forman estructuras, ¿no? También forman el tejido, se almacenan en el tejido adiposo, ¿no? En el sebo. El sebo es la grasa sólida de los animales. Otra función es de reserva. Como le dije, se almacenan debajo de la piel, como grasa subcutánea, ¿no? Que está debajo de la piel para proteger contra el frío. Ahí tenemos, por ejemplo, a los osos polares, las focas, los lobos marinos, esos que viven en zonas, en aguas heladas, ya, o en zonas, en terrenos helados, zonas de clima muy frío, ya, los que viven, por ejemplo, en Antártida, los pingüinos, ¿no? Y Polo Norte, en el Ártico, pues los osos, los zorros árticos, o sea, las aves del Ártico, ¿no? Todos los que viven en esas zonas donde hay demasiado frío, tienen una delgada capa, una gruesa capa, perdón, de grasa debajo de su piel, ¿no? Que los abriga, los protege contra el frío, los abriga. Ya, también les sirve como aislante térmico, pues, ¿no? Ya, por eso acá está el ejemplo de la llama. Dice, aislante térmico favorece a los animales para soportar el frío. Claro, las llamas, ¿no? Las vicuñas, las alpacas, todos los llamados camélidos que viven en las punas. Y en las punas, pues, sabemos que hace un frío intenso, ¿no? Entonces, también los protege contra ese frío de la puna, ¿no? De las regiones altoandinas. Entonces, tiene función estructural y tiene función también de reserva o aislante térmico, ¿no?
A ver, vamos a ver cómo se clasifican los lípidos. Ya, chicos, los lípidos, mire, se clasifican en tres, según su estructura, en tres grupos, ¿no? Los lípidos o grasas simples, también llamadas neutras. Apunten, ya siempre les digo que apunten algunos datos, ¿no? Las simples también se llaman neutras, ¿no? Los lípidos o grasas complejas, o también llamadas compuestas, ya, y las derivadas, ¿no? Ya, miren, las grasas simples son aquellas que solamente están formadas por un alcohol y un ácido graso, nada más, ¿no? Alcohol y ácido graso, nada más. Aquí, por ejemplo, tenemos los triglicéridos, ¿no? Las grasas que se acumulan debajo de la piel y forman el sebo o tejido adiposo, ¿no? Pero la persona cuando más gordita esté, pues tiene más triglicéridos, ¿no? Ya. Las ceras también están incluidas ahí, ¿no? La cera de abeja, ¿no? Ya, o sea, la cera del derivado del petróleo, ¿no? Que sirve para las velas, la que se encuentra en la cubierta de las plantas, de los frutos. No, hay una delgadita capa de cera, por ejemplo en la manzana. ¿Han visto ustedes a la manzana cuando se le pasa una franela no brilla? ¿Brilla o no? Sí, profe, sí brilla. Ya, eso es por su delgadita capa de grasa que tiene ahí, ¿no? De cera. Uh-huh. ¿No? Ya, los lípidos complejos son aquellos que además de tener alcohol y ácido graso, también tienen otro tipo de átomos o moléculas diferentes. Por eso que se llaman así. Ya, ahí tenemos a los fosfolípidos. Entonces, mezcla de unión de grasas con fósforo, ¿no? Eso lo encontramos en la membrana celular que vimos anteriormente, ¿no? Los fosfolípidos. Tenemos también los esfingolípidos, ¿no? Que lo encontramos en el tejido nervioso, en las neuronas, ¿no? ¿Ya? Esos presentan fósforo y nitrógeno, ¿no? O sea, otros átomos distintos a los alcoholes y al ácido graso, ¿no? Por eso se llaman complejos. Ya, las lipoproteínas, por ejemplo, mezcla de proteínas con grasas, ¿no? Las fosfoproteínas, proteínas con fósforo. Por eso es que se llaman complejos. Y los derivados son aquellos que provienen de los hidrocarburos, ¿no? Por decir que los compuestos formados por carbono e hidrógeno. Ahí tenemos al colesterol, las vitaminas A, D y K, la esencia de menta, el caucho, ya la cáscara de los cítricos, la menta. Ya ahí encontramos estos lípidos derivados, ¿no? Y estos lípidos derivados no tienen ácidos grasos. Ahí también está el colesterol, y las vitaminas A, D, E y K, ¿no? Las hormonas sexuales, Profe, ¿qué es colesterol? Colesterol. Justamente eso es importante y que va a venir en la práctica calificada, ¿no? El colesterol es una grasa derivada, ¿ya? Que mira, es una grasa dañina que se acumula en las paredes internas de las venas y de las arterias y es la que produce, o sea, está ahí mezclada en la sangre y con el tiempo se va acumulando en el interior de las paredes de las arterias, ¿ya? Y con el tiempo puede llegar a formar un tapón ahí que evita que la sangre circule. Entonces, eso voy a preguntar en la práctica calificada. Allí se produce la enfermedad llamada arterioesclerosis. Muy buena pregunta que ha hecho el joven.
Ya, la arteriosclerosis es una de las enfermedades que origina la mayor parte de los ataques cardíacos. Ya, entonces, es una grasa, como le digo, el colesterol que se encuentra, es una grasa derivada que se encuentra mezclada con la sangre. Por eso no es recomendable comer demasiados productos que contengan colesterol, como la carne, por ejemplo, las carnes rojas, ¿no? Profe, ¿puede Sí. volver a explicar qué es el colesterol, por favor? No le entendí. Bueno, el colesterol, como les digo, es una grasa ya que proviene de los hidrocarburos, ya que se mezcla con la sangre, es una grasa derivada, que se mezcla con la sangre y con el tiempo puede formar unos tapones dentro de las arterias que evitan que la sangre circule. Entonces, a esta enfermedad se le llama arteriosclerosis. Arteriosclerosis. Entonces, esta arteriosclerosis provoca en las personas ataques cardíacos. ¿No ves que es una grasa que está ahí disuelta en la sangre y con el tiempo se va acumulando en las paredes de las arterias y puede formar un tapón? ¿Me entienden? Entonces, si hay un tapón ahí, la sangre Ya, no profe, ya pasa. se le entendió. ¿Cómo? Ya se le entendió, ahora sí. Claro. Entonces, la sangre no pasa y ahí entonces comienzan los problemas del corazón, ¿no? Puede dar un infarto y paro cardíaco. ¿Dónde encontramos el colesterol? Sobre todo en las carnes, ¿no? Las carnes rojas, el huevo, no son productos que tienen mucho colesterol, ¿no? Entonces, también no, hay que evitar comer demasiado, ¿no? No comer en exceso. Ya. Bueno, entonces dentro de las grasas derivadas tenemos pues a las vitaminas A, D y K, el colesterol, las hormonas sexuales, ¿no? La testosterona, la hormona del hombre, y la progesterona y el estradiol y los estrógenos en la mujer, ¿no? Ya, a ver. Y estos no tienen ácidos grasos, ¿no? Los lípidos o grasas derivadas. Ya, acá por ejemplo vemos los triglicéridos, ¿no? Los triglicéridos, como le digo, son grasas simples o neutras, solamente formadas por alcohol y ácido graso, ya, y que son las grasas que se acumulan debajo de la piel, lo que forman el tejido adiposo, el sebo, lo que llamamos sebo, o grasa sólida en los animales, ¿no? Ya está formado pues por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos, ¿no? Dice, también son llamadas grasas, son los que están formados por moléculas de 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol, ¿ves? Los triglicéridos se encuentran dentro de los aceites, ¿no? Claro, en la mantequilla, en el sebo que les digo, ¿no? De la carne. Y ahí vemos algunos alimentos que contienen colesterol, ¿no? Ahí está la carne roja, miren. Ah, la cera, como le digo, la cera también es un tipo de grasa simple o neutra, ¿no? Formada solamente por glicerol y ácido graso nada más. Lean ahí. Por ejemplo, el pelo de las ovejas tiene una grasita, ¿no? Ya, eso le sirve para protegerlas del frío también, ¿no? Profe, esa es una oveja. ¿Cómo? Oveja. Claro, Es una 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 oveja que está sentada ahí. Profe, yo lo vi en la imagen y vi que era un mono, profesor. Sí, no, es una oveja que está Yo sentada. también pensé que era un mono. También la cera de las abejas, de los que lo producen los panales, también
ahí encontramos, ¿no? En los panales de las abejas encontramos este tipo de cera, ¿no? Entonces, jóvenes, la cera también es un tipo de grasa simple o neutra. La mantequilla también tiene colesterol. Por eso no es bueno comer en exceso también. Ahí tenemos los fosfolípidos, que son un tipo de grasas, pues son grasas compuestas. ¿Por qué son compuestas? Porque presentan fósforo y nitrógeno, además de glicerol y ácido graso. ¿Dónde lo encontramos? En la membrana plasmática, ¿no? De todas las células, formando la doble capa de lípidos. Acá vemos, ¿no? ¿Ves? Tiene fósforo, ¿ves? Inclusive tiene hasta nitrógeno. Ya, tiene 2 moléculas de ácido graso, una molécula de alcohol, un fósforo y un nitrógeno, ¿no? Acá lo vemos, miren, estas moléculas que parecen chupetines, que están formando la bicapa de la membrana celular, ¿no? Hay una hilera de chupetines hacia arriba y otra hilera de chupetines hacia abajo, ¿no? Por decirlo así. Cada chupetín es una molécula de fosfolípido. Entonces se encuentran formando la membrana. Esto que vemos acá ya sabemos que esas moléculas son moléculas de proteína, ¿no? Entonces la doble capa de lípidos de la membrana celular también está formada por fosfolípidos, ¿no? A ver, el colesterol, justo lo que me preguntaron, miren, ahí vamos a certificar, ¿no? Ya, el colesterol, dice, se encuentra formando la membrana celular. Claro, también están, claro, en la membrana celular, por si acaso también hay colesterol, en la membrana celular animal, ¿no? Ya, también están las vitaminas A, D y K. Claro, esas son vitaminas liposolubles, ¿no? Y o sea que se pueden disolver en grasa nada más. Y las hormonas sexuales, como le decía, ¿no? Los estrógenos, la testosterona, que dan a características sexuales masculinas y femeninas, ¿no? En el hombre la testosterona, en la mujer la progesterona y los estrógenos. Ya, jóvenes, ahí tenemos, lean a ver, vayan leyendo a ver. Pues otra clasificación de las grasas. Ya, a ver, entonces ahí tenemos otra clasificación de las grasas. Recuerden que a la grasa también se le llama lípidos, ¿ya? Y también recuerden que a las grasas líquidas de los vegetales se le llama aceite, ¿no? Y en los animales a la grasa sólida se le llama sebo. ¿Está claro? A ver. Voy a preguntar, a ver. Erika Carrasco.
A ver, Erika Carrasco, dígame, ¿qué cosa es el colesterol? Profe, acá no hay ninguna Erika Carrasco. Ah, ¿no? Yo he visto acá en la lista. Pero nosotros somos sexto, profe. Soy primaria, profesor. Está bien, empecé tu primaria, acá está. Cano Soria sí está, ¿no? Sí, aquí estoy presente. Ya, Cano Soria, a ver, ¿qué es el colesterol? ¿Dónde encontramos el Que profe se colesterol? lo escucha entrecortado. A ver, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profesor. A ver, Fabiana Cano, a ver. Está Fabiana Cano, acá yo la veo en la lista. Fabiana Cano, ¿qué es el colesterol? El colesterol Profe, Sí. estamos en el libro. No, claro, todo esto está en el libro, por eso estoy preguntando. Usted enfóquese en la Profe, clase. ¿estamos resolviendo el libro o estamos preguntando? es una sustancia sedosa parecida a la grasa. Estoy preguntando lo que estamos haciendo en la clase, chicos. Ah, ya, profe. Acabo de explicar y me han preguntado ahí qué es el colesterol. Y yo les he explicado, le he dado una larga explicación de lo que es el colesterol. Y ahora pregunta qué es el colesterol, no, nadie me contesta. Isaac Rico, a ver, ¿qué es el colesterol? Profe, le estaba contestando. ¿Ah? El colesterol, ¿Qué es? Le contesté. las azúcares acumuladas. ¿Acumulada dónde? Pues en la sangre, profe. Profe, ¿se le puede decir? Acumulada de la grasa. Dime, a ver. Como en la grasa no es Profesor, eso. ¿le puedo decir? Se Sí, sí. encuentran formando la membrana celular también en las vitaminas A, D, E, U, K y las hormonas sexuales, estrógenos y testosteronas que le dan características sexuales a la mujer y al varón. Claro, el colesterol es un tipo de grasa derivada. Ya le dije, Hay ¿no? dos Que, tipos de claro, y también se colesterol, profesor. encuentra Colesterol en bueno y colesterol malo. la membrana celular, ¿no? Bueno, ya. A ver, vamos a continuar. Miren, según su estructura Profesor, hay química. dos tipos de colesterol, ¿sabían? Ah, sí, claro, hay colesterol bueno y malo, pues lo que le llaman, ¿no? El omega Sí. 3, el omega 6 son grasas, colesterol es bueno, ¿no? Que encontramos en el pescado. Lo produce de la forma natural el propio organismo. Así Ajá. Lo encontramos en remueve los estos. aceites vegetales, ¿no? Ese es bueno. Justamente es lo que vamos a ver ahorita, miren. Según su estructura química, las grasas pueden ser saturadas, insaturadas y grasas trans. Según su origen, pueden ser grasas animales y grasas vegetales. Eso ya, pues ya sabemos, ¿no? Ya hemos visto que las que provienen de animales y las que provienen de las plantas que le llaman aceites, ¿no? Y según sus beneficios, hay grasas útiles o buenas para el cuerpo, ¿ya? Y otras que son perjudiciales, ¿no? O sea, ¿ya? Entonces, miren, un comentario, apunten, ¿ah? Las grasas saturadas son las que le llaman grasas que son malas para el organismo, ¿no? Ya, eso es, por ejemplo, el colesterol es una, ahí está, ¿no? Dentro de esa grasa saturada. En cambio, las insaturadas sí son las grasas buenas para el organismo, ¿no? Ahí tenemos el omega 3, el omega 6, ¿no? Que se encuentran en la carne del pescado y en los aceites vegetales. Esas son grasas buenas, ¿no? Y las grasas trans son aquellas grasas que las han hidrogenado, le han echado, a los aceites le han echado hidrógeno para hacerlos un poco más espeso, ¿no? Eso sí son también dañinas, ¿no? Y entonces ya sabemos más o menos las grasas que son buenas, ¿no? Omega 3, omega 6, ¿no? Y las que son malas, las grasas buenas de los aceites vegetales, ¿no? Sobre todo el aceite de oliva que sostienen las aceitunas, aceite de maní, ¿no? Aceite de soya, etcétera, ¿no? Aceite de coco, ya, esos son buenos, ¿no? Y las del colesterol son aceites
dañinos, ¿no? Ya inclusive hemos hablado sobre qué enfermedad puede producir ataque cardíaco. Ya, chicos, entonces ahora sí vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver. A ver, dice. Ahí al costadito le vamos a poner la respuesta, ¿ya? Dice, es un lípido simple. ¿Cuál sería ahí la respuesta? El colesterol. Colesterol. No, colesterol no es, chicos. El colesterol es un lípido derivado. Estrógenos. ¿Ah? Estrógenos. Oye, usted parece que no están en la clase, chicos. He repetido un montón de veces los triglicéridos. Los Eso dije, profesor. triglicéridos, la Z. Profe, yo Triglicéridos. iba a responder los triglicéridos, pero no estaba seguro, profesor. Bueno, ya, pues son los triglicéridos. Claro, cómo no. Eso, el triglicérido viene a ser el sebo, pues el sebo animal que se coloca, que se ubica debajo de la piel, para el caso de las personas muy gorditas. Ya, entonces, y en el caso de las plantas, no, y debajo de la piel en los animales que viven en zonas frías, ¿no? Profe, la número 2 es la A. Ahí es la B. A ver, vamos a ver la 2. Por 3 Los triglicéridos están formados por, ácidos grasosos. claro, una molécula una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácido graso, ¿no? 3 ácidos grasos. Entonces sería la letra A. A. Por eso su mismo nombre está diciendo pues triglicéridos, 3, ¿no? Es un alimento donde abundan los triglicéridos. Aceites. Los Aceites. Aceites. Pan, fideos, golosinas, Aceites. claro. Aceite. Aceite, profe. Es una grasa simple o neutra. Ya, son los 3 bioelementos que siempre forman a los lípidos. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Claro, carbono, Hidrógeno y oxígeno. carbono, Hidrógeno y oxígeno. y Oxígeno. La C, profe, la C. y oxígeno, ¿no? Ujú. Ya. Entonces sería la letra C. C, ¿no? La letra C. Es una función que tienen los lípidos en el organismo. ¿Proteínas? Proteínas. Proveer proteínas. No, es una función que tienen los lípidos en el organismo. Poder, energía, células. Minerales. ¿Minerales? Y como dijo, no, pues, como dijo la señorita. Pues, Proveer energías. Células. sí, jóvenes, estamos diciendo que almacenan calor, son aislantes térmicos. Estamos poniendo el ejemplo de los animales que viven en las zonas frías. Profe, yo también dije energía, profe. Y pues veo que muchos no están atentos, no sé qué estarán haciendo de verdad. Esto voy a preguntar yo en el examen, en la práctica calificada de ahora. A ver. Profe, no una me digan, pregunta. no, que no he explicado. En la número 13 de la trabajando en clase bajito dice trabajo de investigación, diseñar una maqueta. No hagan eso, yo les voy a indicar. A ver, la C dice, es una cera que se encuentra en la lana de las ovejas.
¿Y anodina? Acabamos de ver la lanolina, en que estaba la ovejita La sentada. lanolina. La lanolina viene de lana, ¿no, Claro, profesor? claro, de ahí nomás deduzco, pues viene de lana, pues, ¿no? Por eso se llama lanolina. Y a ver, Ajá, la lonina. La lonina. lanolina, lanolina de lana. A ver, es un lípido complejo. ¿Cuál serían las 7? A ver, rápido, chicos, porque no nos gana el tiempo. Ya nos ganó ya. A ver, La D. Fosfolípidos. La D. Fosfolípidos. lípido complejo, fosfolípido. Muy bien. D. Es un alimento donde abundan los lípidos. ¿Cuál sería? En la mantequilla. La mantequilla. Agua, carbón, mantequilla, pues ni hablar, ¿no? Ujú. Ya. Cuando un lípido se une fácilmente con el cloroformo, ¿qué propiedad se observa del lípido? Sería la solubilidad. Solubilidad D. Porque Solubilidad, la los D. lípidos se disuelven en compuestos orgánicos, ¿no? Alcohol, éter, benceno, cloroformo, ¿no? La solubilidad, ¿no? Ya, para formar un fosfolípido se unen las siguientes moléculas: fósforo, glucosa, carbono, glicerol, oxígeno, fósforo, glicerol, ácido graso y fósforo. Esa sería ya la letra La E. ya, fósforo, ácido graso y glicerol. Sería la letra C. ¿En qué clasificación de los lípidos se encuentran los estrógenos y la testosterona? En los derivados. Ya, eso, ahí no, en los derivados, muy bien, son En derivados, los ¿no? derivados. Muy bien. Provienen de los hidrocarburos, ¿no? Bien, ¿en qué clasificación de los lípidos se hallan las hormonas sexuales? Simples. No, Complejas. tampoco. Uy. Derivados. ¿Compuestos? Derivados. Claro, son derivados, pues. Ahí sería la letra B, ¿no? Listo. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Profe, falta la número 13. Ya eso ya lo hacen ustedes en su casa. ¿En Ya. qué clasificación de los lípidos se encuentran los Ya, chicos, lípidos? por favor, les repito, no me estén mandando esos ejercicios que están ahí en su libro de la clase de hoy. Ya les he dicho, y por eso es que yo acá en la clase les hago una práctica calificada de preguntas del libro. Ya, solamente van a presentar actividades, tareas cuando se cuelen en el CIEHUE, que más o menos acá será cada unos 10 días, más o menos, ¿ya? Solamente eso. ¿Ya, chicos? Entonces nos estamos... Profe, y de la tarea que dice de la maqueta, eso no lo hacemos, ¿no? No, eso no haga nada. ¿Ya, chicos? Ya, por cuestiones de tiempo. Ya, chicos, entonces nos estamos viendo. Cuídense. Ya, chicos, vamos a continuar con la clase para segundo de secundaria. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya vamos a continuar la clase para segundo de secundaria. Hoy día vamos a ver el tema muy importante. Ya vamos a hablar sobre el reino fungi, los hongos, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a compartir pantalla. A ver.
Ya, jóvenes, el reino fungi, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? A ver, vamos a ver. No comparte aún, profe. No, ahora tiene un ratito. ¿Ya? ¿Ahora se ve bien o no? Sí, profe. Ya. Profesor. Ya, chicos, entonces continuamos la última clase, pues en el bimestre anterior habíamos hablado hasta del reino protista, ¿no? Monera protista. Ahora entramos al otro reino, el reino fungi, ¿no? El reino fungi, jóvenes, comprende a los llamados hongos, ya reino fungi, ¿no? Vemos ahí el honguito, ya comprende, ahí está todos los diferentes tipos de hongos, ¿no? Comprende a los hongos, a las levaduras y comprende a los mohos. Ya, bueno, la mayoría de hongos, jóvenes, son multicelulares, o sea, están formados por muchas células, ¿no? Ahí tenemos los hongos de sombrero, tipo clavo, que le llaman. Ya, ahí está. La mayoría, pues, son multicelulares, pero hay algunas especies unicelulares, como, por ejemplo, las levaduras, las Candida albicans, por ejemplo, son unicelulares, ¿no? Formados por una sola célula. Pero la mayoría son multicelulares, ¿no? ¿Por qué se caracterizan? Por ejemplo, ahí vemos a estos hongos, parece que son del género Amanita, ¿no? Hay hongos venenosos y hay hongos también comestibles, ¿no? Entonces, el género Amanita, Amanita muscaria, Amanita phalloides, tenemos la goleta de Satán, ¿no? La falsa oronja, son hongos venenosos, ¿no? Entonces, parece que estos de acá son de la Amanita muscaria, ¿no? Son hongos venenosos, esos son los cuerpos fructicosos, ¿no? Ya, y hay hongos comestibles como el champiñón, ¿no? Acá, mire, acá vemos diferentes tipos de hongos de sombrero. Los hongos de sombrero, les adelanto, pertenecen a la clase Basidiomyceta, ¿no? Los hay venenosos y los hay comestibles también. Ahí vemos el sombrero de un hongo, ¿no? Es un Basidiomyceto. Ya, entonces, jóvenes, el reino fungi comprende levaduras, hongos y mohos, ¿no? Ya, características generales, ¿no? Las características generales, los hongos, antiguamente los botánicos pensaban que eran plantas, pero no son plantas, ¿no? Están dentro del reino llamado fungi, ¿no? Y son diferentes a las plantas porque no hacen fotosíntesis, en primer lugar. Ya son heterotróficos, ya no tienen clorofila, no necesitan luz, viven en lugares húmedos y oscuros. Sí necesita humedad, ya eso sí, pero no necesita luz porque son heterotróficos, ¿no? Se alimentan de materia muerta en descomposición. Puede ser materia vegetal muerta o materia animal muerta, o sea, se alimentan de cadáveres, ¿no? Ya son desintegradores, igual que las bacterias, ya, por eso es que se le llama saprofitas. Entonces, ¿qué cosas son saprofitas? Son organismos que se alimentan de materia orgánica muerta, ¿no? Ya. Esas son las características más importantes de los hongos. Ya, por eso ahí dice, los hongos no son plantas ni animales, aunque se parezcan en alguna de sus características, ¿no? Ya son inmóviles, ¿no? Y suelen vivir en lugares húmedos, como les digo, ¿no? Húmedos y oscuros. Mayormente son multicelulares, son heterotróficos, no hacen fotosíntesis, no tienen clorofila, ¿ya? Y su cuerpo se llama talo, ¿no? Porque no tienen raíces, tallos ni hojas, o sea, son talofitas. Acá está, característica de los hongos.
Carecen de clorofila, por lo tanto no realizan fotosíntesis, son heterotróficos, ¿no? Son seres unicelulares y pluricelulares con células eucarióticas. Ah, los hongos también son eucarióticos, por si acaso. Son heterotróficos, ya dije, porque no son capaces de fabricar sus alimentos, ¿no? Tienen que buscarlos del medio. Hay diferentes tamaños, hay microscópicos, hay macroscópicos, etcétera, ¿no? Ya, su pared celular está formada por quitina. Mire, esos son, de ahí voy a sacar preguntas para el examen, ¿ah? Así como la pared celular de la célula de las plantas está formada por celulosa, la pared celular de los hongos está formada por quitina, que es un monosacárido derivado, ¿no? Formado por la pared celular por miles de moléculas de N-acetilglucosamina, ¿no? Forma la quitina. Ya, la mayor parte de los hongos crecen como hifas, ¿no? La hifa viene a ser el filamento que forma verdaderamente el cuerpo del hongo, ¿no? Entonces la unión de muchos filamentos van a formar un tejido que se llama micelio, ¿ya? El micelio. Entonces el conjunto de hifas van a formar el micelio. Ahí vemos, por ejemplo, un típico hongo de sombrero, ¿no? Mira, acá vemos las hifas, acá vemos el talo. En realidad, esto que vemos que parece un sombrerito con un paraguas, ya esto viene a ser la fructificación del hongo, ¿no? En realidad el hongo solamente es lo de abajo, el micelio, ¿no? Ahí vemos las hifas, ¿no? Y en conjunto reciben el nombre de micelio, ¿no? Ya, esto es el cuerpo, lo que le llaman el cuerpo fructicoso, ¿no? O fructificación. Ya, entonces ahí tenemos ya, a ver, vamos a ver, obsérvenlo bien, sus partes, el sombrero, acá están las láminas donde están esos son los basidiocarpos, anillo, el pie, y acá está el micelio, ¿no? O sea, la red de hifas. A esto se le suele llamar seta, ¿ya? O la fructificación, ¿no? Del hongo. Ahí vemos cómo se clasifican los hongos, miren. En cigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Ya vamos a ver en qué consiste cada uno. Ya miren, jóvenes, la clase de los cigomicetos ya tiene dos tipos de reproducción, ¿no? Asexual es por esporas y la reproducción sexual es por cigosporas, ¿no? Forman unos filamentos o hifas, ya se alimentan de materia muerta porque son saprofíticos, ¿no? Cuando se unen con un alga forman un líquen, ¿no? Es una relación simbiótica y su reproducción es sexual y asexual, como les decía, ¿no? Sexual por esporas y asexual por esporas y sexual por cigosporas, ¿no?
Viven en suelos húmedos, ¿no? En la materia vegetal muerta, o sea, en plantas que se están descomponiendo sus cuerpos. Ahí vemos, por ejemplo, miren, el hongo, dentro de los zigomicetos está el Rhizopus niger o Rhizopus nigricans, el modo del pan. ¿Han visto el pan cuando se deja muchos días? ¿No ven que aparece una mancha blanca que se va tornando verde y finalmente se vuelve negra? ¿Han visto o no? Como una pelusa. ¿Nadie sabe? ¿Nadie se ha visto un pan? Ese hongo, le llaman el Rhizopus niger o Rhizopus nigricans, es el llamado moho del pan. ¿Ya? ¿Han visto o no? Sí, profe, sí. Ya. El mucor, el syncephalastrum, ¿no? Esos son hongos ficomicetos, ¿no? Ya, el Rhizopus niger. Dice, zigomicetos, son hongos que aparecen como algo, como algodón, claro, como una pelucita, ¿no? En los alimentos. Ahí está, ejemplo, moho negro del pan, moho negro de la fruta, ¿no? Acá miren cómo le aparece esa mancha blanca, que después se va a tornar un color verdoso y finalmente, ¿no? Adquiere una tonalidad oscura, negra, ¿no? Ya, a ver, dentro de los hongos tenemos también la clase de los ascomicetos, ¿no? Ya, los ascomicetos presentan los dos tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿no? Ya, la sexual es por gemación, la asexual, o sea, aparece una pequeña llenita ahí en la superficie del cuerpo que se va agrandando y termina por originar otro nuevo hongo, ¿no? Ya, eso generalmente sucede en usos industriales y también en usos domésticos, ¿no? Como vamos a ver. Por ejemplo, dice, son el grupo de hongos más numerosos, se caracterizan porque su micelio está formado por hifas con tabiques transversales, ¿no? Ya. Su reproducción es sexual, lo hacen por ascosporas y por gemación o también por conidiosporas, ¿no? Cuando es asexual. Igual habitan en ambientes terrestres o acuáticos con poca luz, oscuro o madera en descomposición, ¿no? Etcétera, ¿no? Ya. También lo encontramos, dice, materiales de queratina, uñas, plumas, cuernos y pelos, ¿no? Estiércol, suelo y alimentos. Ya. Ejemplo de ascomicetos, ¿no? Ya le dije las levaduras, las trufas, las colmenillas. Y acá tenemos el penicillium, el aspergillum, que se utiliza para la elaboración de pan, cervezas y vinos, ¿no? Por ejemplo, el Aspergillus niger, a ver, pasamos al... Ahí estábamos en los ascomicetos, ¿no? Dentro de los ascomicetos están las levaduras. Las levaduras jóvenes sirven para realizar fermentación alcohólica, ¿no? Para la producción de vinos y de cerveza y de pan. Tenemos el Aspergillus niger. Ya
Después el Aspergillus tamari también, ¿no? Están los ascomicetos, ¿no? Se utilizan las levaduras, ¿no? Se utilizan en la elaboración de cerveza, vino, pan. El Penicillium notatum, el Penicillium crixogenum para la obtención de penicilina, ¿no? La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió, ¿no? Que se usa pues para combatir las enfermedades, ¿no?, infecciosas, la penicilina. Ya, jóvenes, tenemos a los que quizás conocemos más, ¿no? Los basidiomicetos. Los basidiomicetos también son llamados setas o hongos tipo clavo, o hongos de sombrero, ¿no? Ya, estos hongos solamente tienen reproducción sexual por basidiosporas. Muchos son comestibles, ¿no? Otros se les usa para obtener ciertas sustancias alucinógenas, o sea, ciertas drogas, ¿no? Como el clavíceps purpúrea, por ejemplo, que se obtiene el LSD, ¿no? El ácido, el LSD, ¿no? Que utilizaban antes para drogarse, ¿no? La reproducción es sexual, ya, a través de esporas, ¿no? Ya, los basidiomicetos tienen los dos tipos de reproducción, sexual y asexual, ¿no? Ya, sobre todo es la más común es la sexual, ¿no? A través de basidiosporas. También viven en zonas húmedas, ¿no? Cerca de los bosques, en las raíces de las plantas, en zonas húmedas y oscuras, ¿no? Algunos son comestibles, por ejemplo, ahí tenemos a los champiñones, ¿no? ¿Han comido champiñón o no? Clavijo, ¿ha comido champiñón? Sí, sí, profe. Y ahí usted está comiendo un basidiomiceto, ¿no? Los famosos hongos de sombrero, ¿no? Ahí están todos los hongos de sombrero. Ahí ya le dije que habían especies venenosas como lo del género Amanita, y ahí las especies comestibles como el género Agaricus, ¿no? Ahí tenemos el Agaricus campestri, que es lo que se conoce comúnmente como champiñón, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Basidiomicetos, hongo comestible, el champiñón, hongo venenoso, la Amanita muscaria, ¿no? Esto de acá, lo que están en la imagen son champiñones comestibles, ¿no? Ya, entramos al grupo más desagradable, podría decirse, de los hongos, los deuteromicetos, ¿no? Los deuteromicetos también se les llama hongos imperfectos. ¿Por qué se les llama hongos imperfectos? Porque solamente presentan el tipo de reproducción asexual por conidiosporas. Ya, muchos se utilizan en la industria de los medicamentos, del control de plagas. Ya, también son descomponedores de materia orgánica, son saprofíticos. Ya, ahí tenemos dentro de los deuteromicetos al Penicillium. Ojo, estos hongos también se les llama queratolíticos, ¿no? Ya, el queratolítico porque atacan la queratina de la piel, ¿no? Ya, produciendo enfermedades. Ya, entonces recordemos que los hongos son desintegradores y descomponedores, ¿no?
Ya, entonces pueden producir enfermedades en la piel, por ejemplo, la tinea capitis, la tinea corporis, aparecen hongos en la piel, ¿no? Hay varios géneros que originan las enfermedades micóticas en la piel, ¿no? Por ejemplo, la tinea corporis, ¿no? La que ataca el cuerpo, la tinea capitis, el cuero cabelludo, ya, la planta de los pies, el pie de atleta, por ejemplo, ¿no? Por eso que ahí en los deuteromicetos también hay tres otros tipos de hongos, ¿no? Lo que le llaman de otros géneros, ¿no? Dentro de los deuteromicetos, el trichofitón, microsporum y el epidermofitón, ¿no? Pero eso ya es muy un poco más avanzado, ¿no? Entonces, solamente basta con saber que tienen reproducción asexual, ¿ya? Y muchos son para usos medicinales, ya, como en caso de la penicilina, ¿no? Y a otros, bueno, lamentablemente provocan enfermedades, ¿no? Como el pie de atleta, por ejemplo, ¿no? Acá miren, dice, lugares donde hay muchas bacterias, pisos de baños, toallas, medias, etcétera, ¿no? Enfermedades que producen la tiña, la piel de atleta, el pie de atleta, el muguet, etcétera. Miren ahí qué feo, ve, tenemos una cabeza con tinea capitis, ¿no? O sea, es el hongo que produce enfermedades en la piel, los deuteromicetos. Se le llama así, se le llama deuteromicetos, ¿no? A este tipo de hongos que solamente, también se les llama hongos imperfectos, ¿no? Tienen solamente el tipo de reproducción asexual. Ahí tenemos el pie de atleta, la tiña del cabello. Entonces es por falta a veces de higiene, ¿no? Provocan esas enfermedades. El pie de atleta, la tiña del cabello. El pie de atleta pues ataca el pie entre las regiones interdigitales de los dedos, ¿no? La tiña del cabello ataca pues el cuero cabelludo, como vemos acá en la figura, ¿no? La candidiasis generalmente ya son enfermedades ya, que atacan a nivel íntimo, ¿no? El Candida albicans, ¿no? Es un hongo unicelular, ¿no? Ahora, la tiña puede ser producido por varios géneros, ¿no? El trichofitón, el microspora, etcétera, ¿no? Ya, pero lo que importa es que sepan que los hongos deuteromicetos también se le llama imperfectos, en muchos casos de enfermedades, ya al ser humano también a los animales, ¿no? Y a los animales. Ojo, las plantas también, ¿ah? Las plantas también son atacadas por hongos, ¿no? Bueno, la roya del trigo es un basidiomiceto, ¿no? ¿Por qué a los deuteromicetos se les llama queratolíticos? Porque se alimentan de queratina, ¿no? Ya saben que la queratina es el componente principal de la pared celular de hongos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. No, profe. Entonces ya saben que los deuteromicetos, también llamados hongos queratolíticos, son los que producen enfermedades en la piel, ¿no? Se les llama imperfectos porque solamente presentan reproducción asexual. Vamos a ver.
A ver, el reino fungi, características, repasando, no producen su propio alimento, no descomponen materia orgánica muerta y absorben, después de descomponerla, absorben sus nutrientes. Y hay hongos que sí se alimentan de organismos muertos, ¿no? Y son hongos que absorben las sustancias alimenticias. Claro, ellos degradan, descomponen con sus enzimas y lo absorben a través de su pared celular, ¿no? Y así se alimentan los hongos. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos tipos de reproducción tienen los hongos, ¿no? Reproducción sexual y asexual, ¿no? Ya, la reproducción sexual la realizan mediante esporas, ¿no? Caen al suelo, se encuentran las condiciones favorables de humedad y temperatura, comienzan a crecer, a aparecer las hifas, ¿no? Entonces las hifas aparecen y después forman el micelio, ¿no? Ya, y la reproducción asexual es por conidiosporas, puede ser por gemación, aparece una pequeña yemita en la pared del hongo unicelular y se forma otra, o se forma otro hongo, ya. Ahí dice, ¿no? Se forma de una yema madre y cuando crece se separa para formar un nuevo ser. Y hay algunos hongos que presentan los dos tipos de células sexuales, ¿no? Ahí tenemos más o menos una secuencia de reproducción sexual en hongos, ¿no? ¿Ya? Ahí vemos las esporas, ¿no? Ahí está el micelio, ¿eh? Ya chicos, ahora sí vamos a resolver este pequeño cuestionario, ¿ya? Este ejercicio en clase. Vamos a ver, dice, ¿qué presentan los hongos en sus paredes celulares? Yo les dije, muy bien, la quitina, ¿no? Entonces la respuesta es la letra A. ¿Qué letra? B. La B. La B, ¿no? La B, profe. Ya, siguiente, a ver. O cuál es la diferencia con las plantas, ¿no? Las plantas presentan pared celular de celulosa, ¿no? Los hongos la presentan, pero de quitina, la composición química. A ver, propuso el reino fungi. Haeckel, Gose, Whittaker, Fleming. Profe, la B. No. Sí, profe, la B. Whittaker. No la ve, no. Que propuso el reino fungi fue Whittaker, jóvenes. Claro, como dijeron al principio, Whittaker. El modo del pan es, a ver. La es la A. A ver, ¿cuál sería la 3?
Es la A. A. La letra A. Claro, el Rhizopus niger, muy bien. Sino que estoy esperando que los otros participen, pero parece que están muertos, no sé. A ver. A la A me dice Silvano, ¿no? Alca Arnold. Ya. ¿Qué tipo de hongo es el moho del pan? Basidiometi, me tengo la traba, profe. No. Cigomicetos. Sigo mi seco. Cigomiceto. Es cigomiceto. Que sería la letra A, ¿no? Profesor. A ver, acá siguiente. La levadura, ahí ya les voy a ayudar, es Saccharomyces cerevisiae, ¿eh? Ese es el nombre científico de la levadura. Saccharomyces cerevisiae, o sea, sería la letra B. Sería la letra B. ¿Qué tipo de hongo es la levadura de la cerveza? Ascomiceto. La B, profe. La B, profe. Ascomiceto. Claro, ascomiceto. Todas las levaduras, el Saccharomyces cerevisiae es una levadura. Todas las levaduras están dentro de los ascomicetos, ¿no? Entonces, sería la letra B, ¿no? A ver, la alimentación de los hongos es hematófago. ¿Ah? ¿Cuál sería? Saprófago. La C, profe, la C. Claro, la letra C. Son saprofitas. ¿Cuándo se dice que un organismo es saprofita? Cuando no puede, pues, elaborar sus propios alimentos, ¿no? Los tiene que conseguir del medio. ¿Cuál es observar? Dice, ¿qué quiere decir saprófago? La B. La B, profe, la Se B. alimentan de restos Se muertos. alimentan de los restos muertos. ¿Qué quiere decir saprófago? Que se alimenta de insectos, que se alimenta de restos muertos, de agua, La de B, profe, el resto es muerto. La B, la B. claro. De restos Los muertos. hongos son saprofitas, ¿no? O sea, se alimentan de materia orgánica en descomposición. En otras palabras, en plantas o animales que se están pudriendo, ¿no? Por decirlo así. Silvano, A, B, me dice, está bien. 9. El hongo tiene el cuerpo formado por filamentos denominados. A ver, 9. El hongo tiene el cuerpo formado por filamentos denominados, ¿cómo se llama? Hifas. A, hifas, ¿no? Hifas, muy bien. ¿Y el conjunto de hifas que forman? C, me dice Torres Antonella. Claro, hifas, ¿no? Son los filamentos que unidos van a formar el micelio, ¿no? ¿Qué tipo de hongo es el champiñón? La C, profe, la C. La letra
C, Basidiomiceto. La C. Claro, es un hongo de sombrero, ¿no? Es un Basidiomiceto. Es un Basidiomiceto. Entonces vamos a poner acá. O también llamados setas, ¿no? ¿Qué me dice acá? Torres, Silvano me dice C, ¿no? Ya. Ya chicos, entonces hoy día hemos conocido a los hongos, ¿no? Sus características, ¿no? Que son heterotróficos, no tienen clorofila, ya crecen en lugares húmedos, oscuros, son talofitas, porque no tienen raíces, tallos ni hojas, son talofitas que se puedan distinguir. Y a su pared celular está formada por quitina, y hay 4 tipos principales de hongos, ¿no? Los basidomicetos, los ascomicetos, los deuteromicetos y los zigomicetos, ¿no? Ya, entonces hemos visto también que los hongos no todos son perjudiciales, ¿no? También hay hongos útiles al hombre. Inclusive, por ejemplo, también hay hongos que sirven para fabricar yogur, ¿no? Ya. También sirven para realizar fermentación alcohólica, ¿no? Las levaduras, por ejemplo, fabricación del vino, la cerveza, ¿no? En la fabricación del pan, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el uso de los hongos, ¿no? Hongos útiles. El champiñón, que es una fuente de alimento también, ¿no? Sirven para la alimentación, ¿no? Y también hay hongos, pues, que provocan enfermedades, ¿no? Como por ejemplo, la tiña que hemos visto, la tiña capitis, la tiña corporis, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso producen enfermedades, ¿no? El famoso pie de atleta, ¿no? Que cuando no nos secamos bien los pies, ¿no? En la planta, pues se pega el hongo que produce el pie de atleta, ¿no? Que puede ser hay varios géneros, cándida, ¿no? Cándida albicans, por ejemplo, puede originar pie de atleta, ¿no? Ya la tiña capitis que le dije, que ataca el cuero cabelludo, la tiña corporis, malacesia furfur, ¿no? Hay infinidad de enfermedades de origen micótico, ¿no? Causado por hongos, ¿no? Por eso que para evitar que nos salga eso, por ejemplo, el pie de atleta, siempre hay que secarse bien los pies, ¿no? Las zonas entre los dedos, ya no usar los zapatos llenos de humedad, cambiarnos continuamente de calcetines, todo eso evita pues que se contraiga esa enfermedad, ¿no? de la micosis, ¿no? Entonces hemos visto, jóvenes, que hay hongos perjudiciales y también hay hongos buenos para la nutrición y para la salud, ¿no? Ya chicos, entonces ya nos estamos viendo. Por favor, estudien para su práctica de ahora de la tarde. Y ahí va a venir de todo lo que está en la pizarra, ¿no? Acá en la pizarra virtual, por decir, ¿no? Los ejercicios, ¿no? que hacemos, de todo eso va a venir, ¿no? Entonces repasen antes de ir a la práctica calificada. Ya chicos, nos vemos. Hasta la próxima clase. Recuerden, las tareas en las actividades se cuelgan más o menos cada 15 días. Ya, solamente cuando cuelgue, ahí ya me envían, ¿no? No me estén enviando tareas de cada clase porque no funciona así. ¿Ya? Solamente cuando se cuelguen las actividades. Por eso que yo hago con ustedes una práctica dirigida y tomo los ejercicios del libro. Ya, si por ahí sobran algunas, ya ustedes practíquenla para ustedes, pero no estén mandando, ¿no? Solamente cuando se cuelguen las actividades
en el CIE web. Ya chicos, gracias, nos vemos. Chao, profesor. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Chao, profe. Chao, profesor. Ya, nos vemos, chicos.